compartir algo muy sencillo. Isaías 40, 27 al 31. Isaías 40, 27 al 31. Ah, sí, ahí arrancó. Gracias. Faltaba el toque mágico de Alexia. Isaías 40, 27 al 31. Dice: ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Perdón. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Versículo 29 dice: Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Como leía también hoy en el Salmo solo, ¿no? Él renueva nuestras fuerzas. Los muchachos se fatigan y se caen, y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Y el versículo 31, muy conocido, dice: Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Me encanta este versículo, ¿no? Los que esperan en Jehová, Él renueva sus fuerzas. El versículo 29 dice: Él da fuerza al cansado. Y si dice Él da fuerza al cansado, es porque está hablando a gente que está como, que está cansada. Si estás cansado, Él renueva tus fuerzas. Y los que esperan en Jehová, dice, Él renueva sus fuerzas, ¿como qué? Como las águilas. ¿Saben cómo renuevan sus fuerzas las águilas? ¿No? Yo el otro día lo vi, me pareció interesante. Estaba viendo un video que dice que las águilas viven más o menos unos 70 años aproximadamente. Y dice que a la mitad de su vida, entre los 30 y los 40 años, empiezan a pasar por un proceso en el cual dice que el pico puntiagudo, se les empieza como a encorvar, ¿no? Y pierde el filo y se les dificulta cazar a sus presas. Dice que las garras también se le empiezan como a encorvar y a debilitar, lo cual les impide atrapar a sus presas, ¿no? Las alas, dice que las plumas se le empiezan a deteriorar y le empieza a costar volar. Entonces dice que las águilas llegan a un punto en su vida en el cual tienen que tomar una decisión. O se dejan estar y mueren, porque no pueden cazar, ni alimentarse, ni volar, nada. O la otra opción es juntar fuerzas y vuelan al pico más alto que encuentren de una montaña. Juntan todas sus fuerzas y vuelan allá, al pico más alto que encuentren, y se esconden en una cueva, de posible en una zona que sea rocosa, y dice que ahí empieza un proceso de renovación. ¿Y cómo es el proceso? Dice que empiezan a chocarse el pico contra la piedra, se lo pegan, hasta que se les cae el pico, se lo arrancan, para que les vuelva a crecer un pico nuevo. Lo vi y lo busqué en varios lugares para ver si era verdad. Cuando les crece el pico nuevo, dicen que se empiezan a arrancar las garras de los pies. ¿Para qué? Para que le empiecen a crecer garras nuevas. Y se empiezan a arrancar las plumas deterioradas, para que le vuelvan a crecer plumas nuevas. Y es un proceso que dura más o menos unos 4 o 5 meses. Las águilas se encierran ahí en esa cueva y empiezan ese proceso doloroso, pero el cual después de ese proceso salen con las fuerzas renovadas, ¿no? Y después de eso viven unos 30 años más o menos. Pero tienen que tomar una decisión: o me dejo estar así como estoy, que no tengo frutos, que no avanzo, no puedo hacer nada, o junto fuerzas y me encierro allá y empiezo este proceso doloroso del cual voy a salir renovado. ¿Se dan cuenta? Y acá el profeta nos dice:
los que esperan en Jehová van a renovar sus fuerzas. Pero no la van a renovar así nomás. La van a renovar como las águilas. Van a llegar un momento en su vida en el cual no van a ver una salida. Van a llegar un momento en su vida en el cual lo que hagan no les va a rendir frutos. Van a orar por algo y no van a haber respuestas aparentemente. Y en ese momento tenemos que tomar una decisión. O nos dejamos estar, o nos sometemos a un propósito, a un proceso de Dios. Un proceso muchas veces doloroso, porque las águilas tienen que despojarse de cosas viejas que les impedían el renuevo. Y el Señor acá nos dice, vas a pasar por un proceso en el cual vas a tener que dejar cosas del pasado atrás. Cosas que estaban impidiendo el fluir de mi renuevo en tu vida, eso lo vas a tener que dejar atrás. Vas a tener que dejar atrás pensamientos, actitudes, dolores de heridas del pasado que te están impidiendo el fluir del Espíritu Santo, están impidiendo el fluir de renuevo que Dios tiene para tu vida. Eso lo tenés que dejar atrás. Porque porque con eso estás impidiendo el renuevo de Dios en tu vida. Entonces, Dios quiere traer renuevo a nuestras vidas, pero para eso tenemos que pasar por un proceso de dejar cosas atrás, pensamientos, heridas, dolores, pecados, a veces seres queridos, amigos, tenemos que dejarlos a un lado para poder entrar al renuevo de Dios en nuestras vidas. ¿Amén? ¿Me entienden? Y dice, este renuevo es para cierto tipo de gente. ¿Para quién? Para los que esperan en Jehová. Para los que esperan en Jehová viene este renuevo. Ahora, ¿qué es para ustedes esperar en Jehová? Si yo les digo, estás pasando por una... Bueno, espera en Jehová. ¿Qué hacen ustedes? Tener fe. Amén, tener fe es esperar en Jehová. ¿Qué más? Orar. ¿Qué más? Confianza en Él. Tener fe, orar, tener confianza. ¿Algo más? Congregarse. Bien. ¿Qué más? Renunciar. Esa es difícil. Muy bien, ¿qué más? ¿Algo más? Tener paz. Me gustan todas las respuestas que están dando, porque miren, busqué la palabra esperar en el hebreo, y en este versículo en particular, la palabra esperar es la palabra hebrea kavá. En este versículo es la palabra hebrea kavá. Y la palabra hebrea kavá, ¿quieren que le diga qué significa? Si no, no le digo. La palabra hebrea kavá significa atar. Qué raro, ¿no? Kavá significa atar o ligar algo por medio de una torcedura. Ligar algo a través de una torcedura, ¿no? Yo me imagino como una soga. Una soga es varios hilos que se van juntando, que se van entrelazando entre ellos, y de repente ya dejan de ser varios hilos y pasan a ser una sola soga, ¿no? Dejan de ser varios y pasan a ser uno, de tanto que están entrelazados, de tanto que están mezclados, de tanto que están apretados, de tanto que están prensados, ya dejan de ser varias cosas y pasan a ser un elemento, ¿no? A través de una torcedura. Esa es la palabra que usa acá en esperar. Entrelazarse a Dios, entrelazarse a su voluntad, entrelazarse a su persona. Los que esperan en Jehová, los que se entrelazan a Dios, los que lo buscan, los que buscan su presencia, los que buscan su palabra, los que buscan
estar tiempo con Él, los que vienen a la iglesia, ¿no? Esa búsqueda, los que están entrelazados a la persona de Dios, al propósito de Dios que tiene a nuestras vidas, esas personas son las que reciben el renuevo del Espíritu de Dios, el renuevo que Dios tiene para nuestras vidas. Pero necesitamos buscarlo. Esperar en Dios no es quedarse sentado y decir, bueno, no sé qué hacer, me voy a sentar, me voy a cruzar de brazos y voy a ver qué es lo que Dios hace. No. Esperar en Dios es buscarlo, es buscar su presencia, es venir a la iglesia, es congregarnos, es buscar en su palabra, es entrelazarnos a Él, entrelazarnos a su persona, entrelazarnos a su voluntad. Y cuando estamos entrelazados a su voluntad, cuando lo buscamos y de repente no somos dos, sino ya somos uno, de tanto que estamos entrelazados, ahí es cuando el renuevo de Dios viene a nuestras vidas. Y todo en nuestras vidas empieza a cambiar cuando estamos entrelazados a su presencia, cuando lo buscamos, cuando pasamos tiempo con Él. Otra vez, todo en nuestras vidas empieza a cambiar cuando estamos entrelazados a su propósito. ¿Lo creen? Pero ese renuevo viene a través de un proceso. De un proceso de dejar cosas atrás. Y en ese proceso, muchas veces, en esa búsqueda, en ese cambio que empezamos a vivir, vamos a tener situaciones en las cuales nos van a cerrar puertas, ¿no? A rechazar. A gente conocida, amigos, nos van a rechazar, nos van a cerrar las puertas, nos van a cerrar puertas de oportunidades, nos van a pasar cosas en las cuales nos vamos a sentir excluidos y las puertas se nos van a cerrar. Y uno dirá, yo me acuerdo cuando era joven, ahora ya no soy tan joven, pero cuando iba al grupo de jóvenes, tenía alguien que me decía, yo recién arrancaba, ¿no? En todo esto, y me decía, se te cerró una puerta, entonces eso no es de Dios. Dios quiere que vayas para el otro lado. Se te cerró una puerta, entonces tenés que ir para allá. Y puede ser que Dios te cierre una puerta porque te está queriendo guiar para otro lado. Pero también puede ser que Dios te cierre una puerta porque a través de esa puerta cerrada o a través de esa... Miren, ¿se acuerdan de Pablo? Se lo voy a explicar así. ¿Se acuerdan de Pablo? Pablo, el apóstol, ¿no? Pablo quería ir a Roma, ¿no? Quería ir a Roma, quería ir a ver a la iglesia de Roma, quería ir a extender el reino de Dios a Roma, y todo el mundo le decía, Pablo, no vayas a Roma, te va a ir mal, te van a pasar cosas malas, te va a ir todo mal, te están buscando, te quieren matar. Le profetizaron, ¿no? Le profetizaron que le iban a pasar cosas horribles, iba a Roma, y Pablo decía, yo quiero ir a Roma. ¿Y saben qué? Pablo fue a Roma, ¿no? ¿Conocen la historia esa? ¿Cómo llegó Pablo a Roma? ¿Alguno sabe cómo llegó Pablo a Roma? ¿Nadie? ¿Lidia? ¿No? Preso. Pablo llegó a Roma preso. En otras palabras, Pablo llegó a Roma y se encontró con una puerta cerrada. Yo, si hubiese sido Pablo, yo, Gabriel Federico Herrera, hubiese dicho, ¿para qué vine acá? Yo quería venir y Dios me cerró la puerta, no tenía que haber venido, me tenía que haber quedado en mi casa, que fue más o menos lo que me pasó cuando vine para acá, ¿no? Pero bueno, ¿para qué vine acá? Se me cerraron todas las puertas, yo tomé esa actitud. Gracias que tengo una esposa con más fe que yo, pero yo ¿para qué vine? Me equivoqué, Señor, ¿para qué me hiciste llegar hasta acá? No tendría que haber venido, me hubiese enojado, me hubiese tirado ahí 2 años que estuvo, no sé cuánto estuvo preso, deprimido, enojado. No, ¿saben lo que hizo Pablo? Por 2 años predicó el Evangelio en Roma de una manera
tan fuerte, escribió cartas, se movió, extendió el reino de Dios 2 años detrás de una puerta cerrada. Y muchas veces Dios nos cierra puertas porque nos dice, no, tenés que ir para el otro lado, pero muchas veces nos cierra puertas y nos dice, no, esperá, quédate ahí atrás de esa puerta hasta que yo te la abra, y no te movas de ahí. Y esa puerta cerrada es una oportunidad que tenemos para buscar a Dios, para buscar de su presencia. Muchas veces las puertas cerradas son ese proceso de renovación, ese proceso en el cual tenemos que esperar ahí y despojarnos de cosas del pasado, despojarnos de pensamientos, despojarnos de actitudes detrás de esa puerta cerrada. Y Dios le dice, yo te voy a cerrar esa puerta y te vas a quedar ahí hasta que pases por ese proceso de renovación. Y una vez que pases por ese proceso de renovación, ¡wow! Dios nos abre la puerta y todo en nuestra vida se empieza a acomodar porque estamos entrelazados a su propósito. ¿Amén? Pero es un proceso. Es un proceso en el cual tenemos que pasar. Porque si no pasamos por ese proceso no vamos a poder entrar a la habitación de la renovación de Dios para nosotros. Por eso Dios a veces nos cierra puertas. Porque dice, no, con esos pensamientos no podés pasar. Con esas actitudes no podés pasar. Con ese pecado no podés pasar. Necesito que te despojes de eso para entrar en la renovación que yo tengo para vos. Y dice, yo quiero que esperes en mí, yo quiero que descanses en mí. Empezamos diciendo que le estaba hablando a gente que estaba cansada y Dios nos trae ese descanso para esperar en Él. Y Dios nos hace descansar. El Salmo 23 dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. Y después dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y Dios nos hace descansar en su propósito. ¿Y sabe cómo nos hace descansar? Mateo 11, 28 al 30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo los voy a hacer descansar. ¿Amén? Qué lindo, Dios nos pone a descansar. ¿Y sabe cómo nos hace descansar? ¿Cómo nos hace descansar? El versículo siguiente dice, ¿quieren descansar? Bueno, lleven mi yugo sobre ustedes. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Medio contradictorio, ¿no? El Señor dice, ¿estás cansado? Vení, ponete mi yugo. Y yo digo, qué raro, ¿por qué el Señor dirá eso? ¿Qué es el yugo? ¿Qué es un yugo? Exactamente. Un yugo sería algo medio, esto no sé si están así, pero sería algo medio parecido a esto, ¿no? Es como un palo que une dos animales. Y están los dos juntitos ahí y se les pone una carga y van caminando llevando la carga, ¿no? Y Jesús dice, ¿estás cansado? Vení, ponete mi yugo, ponete al lado mío, que el que hago la fuerza soy yo. Vamos para allá. Vos ponete acá, no te quedes ahí sentado, vení conmigo, pero quédate tranquilo que yo llevo la carga. Vos tenés que simplemente estar ahí al lado, juntito. Entonces, mire, esperar no es quedarse sentado, es buscar. Descansar no es quedarse sentado, es, bueno, me pongo el yugo, pero la fuerza la hace Él. Fíjense que parece todo medio contradictorio lo que nos dice, ¿no? Uno piensa que esperar es sentarse y descansar es no hacer nada, y sin embargo, todo implica una búsqueda, todo implica un esfuerzo mío para buscar a Dios, para buscar de su presencia. Y cuando lo buscamos, ahí es cuando viene el descanso. Pero necesitamos hacer ese esfuerzo, ese primer esfuerzo de buscarlo, de buscar su voluntad, de ir caminando al lado de Él, no quedarnos sentados. Y ahí es cuando el renuevo viene en nuestras vidas. Entonces, descansar en Él no es no hacer nada, es trabajar con Él. Descansar en Dios es, como decía en Él, confiar en Él.
y descansamos confiando en Él. Miren, Génesis 2, del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y dice, y acabó Dios en el día séptimo. ¿Qué acabó? La obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda, ¿qué? La obra que hizo. Acuérdense de esa palabra. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la... ¿Cómo? Obra que hizo, que había hecho en la creación. En el séptimo día Dios descansó de todas sus obras. Ya está, no hizo nada más. En el sexto día terminó todas sus obras y en el séptimo descansó de todas sus obras. ¿Está bien? ¿De qué descansó Dios? ¿Qué está haciendo Dios ahora? ¿Está trabajando? No, porque ya terminó todas sus... ¿Está bien? En el sexto día Él terminó todas sus obras. Juan 9, del 1 al 3. Al pasar, Jesús vio a un ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? O sea, si él está así, debe ser porque alguien pecó. O pecó este, o pecó sus padres. Y Jesús le responde, no es que este pecó. Se le dice, no pecó ni él ni pecó sus padres. Él está acá por una sola razón. Hay un solo motivo por el cual él está acá. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. ¿Y cuándo Dios terminó todas sus obras? Allá en Génesis. Este ciego ya estaba sano, hace rato que estaba sano. Allá en el principio, es difícil, ¿no?, de entenderlo, pero ya estaba sano hace rato. Esta obra ya estaba completada desde antes de la fundación del mundo. Y Jesús dice, este ciego está acá para que una obra que ya estaba hecha se manifieste. Descansar en Dios es saber que todo lo que Él tiene para mi vida y para tu vida ya está hecho. Otra vez, descansar en Dios es saber que todo lo que Él tiene para mi vida y para tu vida ya está hecho. Ahora se tiene que manifestar. ¿Y cómo se manifiesta? Cuando lo buscamos. Cuando buscamos de su presencia. Cuando nos entrelazamos a Él. Cuando nos entrelazamos a su voluntad para con nosotros. Toda nuestra vida empieza a cambiar y todas las obras de Dios se empiezan a manifestar en nuestra vida cuando nos entrelazamos a su voluntad. ¿Amén? ¿Lo creen? Y tenemos que esperar en Él, tenemos que descansar en Él. Y en este proceso de búsqueda, en este proceso de aprender a descansar en Dios, de aprender a esperar en Dios, me gusta este versículo en Hechos 16, del 23 al 26. Dice, después de haberles azotado mucho, está hablando de Pablo y Pablo y Silas. Pablo y Silas dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, otra vez detrás de una puerta cerrada, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. No sé si quieren ir pasando los músicos. Dice, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo.
versículo 25. Pero a medianoche, en el momento más oscuro de la noche, en el momento más oscuro de la situación, dice, orando Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo mientras esperaban? Cantaban y oraban, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y todos se soltaron. Todos saben después cómo sigue esto, pero me gusta esto. En el momento más oscuro de la noche, detrás de esa puerta cerrada, en esa situación difícil en la cual no veían salida, en esa situación difícil en la cual estaban siendo azotados, golpeados, estaban en la cárcel, y en el momento más oscuro de su situación, estaban esperando en Dios, cantando. Eso me estremece porque ¿cuántas veces estamos pasando por una situación difícil y esperamos en Dios cantando? Es difícil, pero la mejor manera de esperar en Dios, ¿saben cómo es? Cantando, alabando su nombre, orando. Como nos decía Osvaldo la otra vez, oren todos los días. Y si no saben qué decir, canten una canción, lo que sea. La mejor manera de esperar en Dios, en un momento difícil. Acá habla de la medianoche es el momento más oscuro de la noche. En el momento más oscuro, en el momento más difícil de tu situación, no sabes qué hacer, cantale al Señor. Orá, cantale una canción, decirle algo, lo que sea, pero que podamos esperar en Dios cantando.